La portada, hemos querido en la portada pues mostrar jóvenes alegres mirando juntos a cámara, contentos, unidos. Esa es un poquito la idea que hemos querido resaltar, dentro de que intentamos siempre sacar en las portadas, digamos, un espejo de ellos mismos, ¿no? de adolescentes, de jóvenes, etc., ¿no? En relación con el título, obviamente, donde dos o tres estén unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, que es la promesa de Jesús prometida, que es una de las presencias reales del resucitado. Sabéis que esto en la teología, sobre todo a partir en el Concilio Vaticano II, pero luego esto lo desarrolló muchísimo el magisterio de Juan Pablo II, y también Benedicto XVI hizo muchas veces referencia a ello, cuando hablan de estas presencias del resucitado, ¿no? La presencia del resucitado en medio de sus discípulos, esta promesa, la presencia que está relacionada con Mateo 28:20, igual que Mateo 18:20, Mateo 28:20, que es yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? La presencia de Jesús en la Iglesia, una concreción es la presencia de Jesús en medio de dos o tres que estén reunidos en su nombre. Y es una presencia que la Iglesia siempre la ha relacionado con la presencia en la reunión cristiana, no solamente en la reunión litúrgica, que también en la asamblea litúrgica, sino en la comunión. Es la presencia propia para expresar la comunión eclesial. Luego, por supuesto, también es expresión de la presencia de Jesús en la comunión eclesial, la presencia eucarística, ¿no? Porque la Eucaristía es la que hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, y luego está la presencia eucarística, que es dentro de las presencias sacramentales. Todos los sacramentos hacen presente a Jesús, pero la Eucaristía de un modo excepcional, porque es la presencia real de la transubstanciación. Pero luego está la presencia de Jesús en el hermano, ¿no? Sobre todo en el más necesitado. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Está la presencia de Jesús en la sucesión apostólica, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, por tanto en los apóstoles y en sus sucesores, ¿no? La presencia de Jesús que garantiza la comunión en la fe, ¿no? Y bueno, pues son las distintas presencias de Jesús, ¿no? Bien, entonces aquí subrayamos sobre todo la idea de este cuaderno es una catequesis sobre esta presencia de Jesús, porque es una presencia que es la que a los chavales les hace ver con más claridad, a todos, pero a ellos de un modo muy claro, digamos que también es la más pedagógica para entender que Jesús sigue vivo entre nosotros, que ha prometido que donde vosotros estéis unidos en su nombre, Él estará en medio de ellos, ¿no? Bien, pasamos a la primera parte. Percatequesis. ¿Cuál es la pregunta que hemos querido elegir aquí? Hemos querido elegir la pregunta ¿en quién quiero confiar? Se trata de una pregunta básica en el desarrollo personal del adolescente, unida a la búsqueda de su propia identidad. Por tanto, es una pregunta que de algún modo deviene o deriva de una de las 4 preguntas existenciales. ¿Quién soy? Como siempre os recuerdo que de las 27 preguntas de los 27 cuadernos, 4 cuadernos coinciden con las 4 preguntas existenciales: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? El resto de las otras 23, ¿no? Pues el resto son derivaciones de estas. En concreto, ¿con cuál de ellas relacionamos en quién quiere confiar? Pues fundamentalmente en quién soy, ¿no? Depende de cómo yo me entienda a mí mismo, entiendo también la confianza en el otro, porque entiendo al otro como alguien en quien confiar yo, ¿no? Bien, en el descubrimiento, se trata de esta identificación de la propia identidad en el descubrimiento de la alteridad como contraste con uno mismo, que encuentra en este momento de su vida especial desarrollo en la amistad de sus coetáneos. Es decir, preguntándonos por la pregunta en quién quiero confiar o en quién puedo confiar o en quién confiar, en el fondo lo que estoy haciendo es descubriendo en contraste con el otro, encontrándome a mí mismo, ¿no? Me encuentro a mí mismo, encuentro mi identidad en el contraste con el otro. Cuando digo que hay alguien en quien quiero confiar, de algún modo quiere decir que es alguien que considero que me va a aportar para ser yo mismo, ¿no?
y por tanto está reforzando mi propia identidad, ¿no? Esto es una consideración básica de psicología de la alteridad, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Del yo, el tú y toda la profundidad sobre esa realidad, ¿no? Además de la pregunta, empezamos ya con los 4 recursos con los cuales queremos ahondar en esta pregunta. El primer recurso es de la película, Cuenta conmigo. Bastaría oír la banda sonora de la película Stand By Me, Cuenta conmigo, para entender intuitivamente esta catequesis, ¿no? Ya la propia canción es muy emotiva, siendo una canción con mucho ritmo, pero toca el corazón, ¿no? Porque en el fondo está queriendo expresar esta realidad de la película de lo que es una amistad entre cuatro adolescentes, ¿no? La podréis oír en el vídeo, que además, como resumen de la película, que no ha envejecido aunque sea de 1986, evocará en el grupo catequético su experiencia de amistad que en estas edades se vive a flor de piel. Si yo tuviera que decir cuál de las 27 películas es la que más puede gustar a los chavales, sin duda diría que por lo menos una de ellas es esta. De las que más les puede gustar a los chavales que tenemos en estas edades en la catequesis es esta película. Es una película que les gusta por todo, porque de algún modo está hablando de ellos, ¿no? Los diálogos de la película son fantásticos. Además del análisis que ofrece de la amistad, nos habla de cómo en la adolescencia y la juventud se forja su personalidad y se juega su futuro. Por eso hemos querido resaltar en el vídeo ese diálogo, que es mucho más amplio, ¿no? Pero no es ese único, ese es uno de los mejores diálogos, pero hay otros, ¿no? Pero ese diálogo que tiene entre los 2 chavales, donde el más travieso al listillo del grupo, ¿no? Es el más débil y el más listillo, pero el más travieso le demuestra una sabiduría enorme diciéndole: tú no puedes seguir nuestro camino porque para ti será perder el tiempo. Yo quiero lo mejor para ti, que no es que sigas con nosotros, sino que puedas triunfar en la vida, porque nosotros no vamos a poder, ¿no? Entonces, es de un realismo y de una, ¿cómo diría yo?, de una generosidad por parte de una clarividencia y al mismo tiempo de un pensar en el bien del otro impresionante, ¿no? Y además con un contenido profundamente religioso, ¿no? Habéis visto en el corte cómo le dice: Dios te ha dotado de un montón de dones, ¿no? Entonces, bueno, esto en la amistad es fundamental, ¿no? El buen amigo es el que sabe ver en ti todo el potencial que tienes, ¿no? Y en esta película es constante el darse cuenta de esto. Al mismo tiempo que se toman el pelo, que se hacen gamberradas unos a otros, se nota que se quieren, que se valoran y que cada uno encuentra en los otros 3 por lo que les falta, lo que le falta a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante, ¿no? Los diálogos son fantásticos, ¿no? Aparte de la película tenemos el cuento, ¿no? La verdadera amistad, ¿eh? La verdadera amistad. Lo tenéis en el cuaderno, como siempre, en 2 páginas. Es uno, yo creo que además de las 2 páginas más logradas desde el punto de vista gráfico. Es un dibujo muy bonito, está muy bien hecho, ¿no? Que es pues un fuego de campamento, ¿no? Bien, entonces, dice la guía: la narración, que en esta ocasión es literalmente una catequesis, refuerza el propósito del despertar del valor de la amistad, con el que se ha ganado el apelativo de tesoro, no, que todo el mundo conoce, ¿no? Bien. Se trata no solo de un canto a la amistad, que sin duda les atraerá y gustará, sino de una descripción real de la verdadera amistad, que requiere un esfuerzo, una tarea, unas indicaciones concretas. Vamos a ver, este no es el típico cuento de contar una historia, sino que simplemente tiene formato de cuento, porque lo que se dice es que están reunidos y que uno les dice: ¿sabéis lo que es la verdadera amistad? Y en realidad es un discurso, ¿eh? Es un discurso disfrazado de cuento, pero es un discurso. Ahora, es un discurso, por eso está muy bien ideada la idea que tuvo el dibujante de situarse. Él se imaginó este relato, le pareció que una manera de situarlo del modo más natural es en un fuego de campamento, ¿no? Porque ahí es donde pega el que pueda haber un campamento, pues una intervención de este tipo, ¿no? El texto es muy interesante, es un texto conocido, es un texto, pero es bonito porque no solamente describe las características de la verdadera amistad, sino que plantea que la amistad requiere un esfuerzo por parte
del que quiere realmente conservar y acrecentar una amistad, tiene que trabajarlo, tiene que esforzarse, ¿no? Tiene que sacrificarse, ¿no? por la amistad, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido el contenido es muy interesante. En el recuadro se les pide que elijan uno de los consejos sobre la amistad, porque en el fondo es un conjunto de consejos sobre la amistad. Así, entre todos, harán un análisis del contenido del texto sin pretenderlo. Si cada uno de los sabios se fija en un consejo y lo explica con sus propias palabras y dice por qué él considera que ese consejo es importante, pues al final lo que hacemos es un eco del contenido que nos ayuda. De momento, como veis, estamos ahondando en lo que es esta experiencia, que es una experiencia religiosa en el sentido último, porque la alteridad y la capacidad de amistad es un don de Dios, ¿no? Pero nosotros queremos más allá con la catequesis, queremos mostrar la amistad generada por Jesús en medio, que es la máxima amistad, ¿no? Entonces, bueno, pues el cuento nos sirve. Pasamos a escuchamos. Escuchamos, como siempre, sabéis que ya es un texto bíblico, y claro, es que como la Biblia tiene de todo, porque la Biblia lo tiene todo, es realmente, bueno, pues es providencial porque Dios ha servido en la historia de la salvación de historias del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de todo lo que es la experiencia de la encarnación de Jesús en el Nuevo Testamento, pero al final no hay realidad humana que no esté no solamente referida en la Biblia, sino que la Biblia nos dé la clave profunda de Dios, de esa realidad humana. Todas las realidades humanas están en la Biblia, ¿no? Y aquí también tenemos un texto precioso que es: un amigo es un tesoro, del libro del Eclesiástico, ¿no? Dice la guía, pero que no todo el mundo sabe el considerar un tesoro a la verdadera amistad, que viene del libro del Eclesiástico, porque esta idea de que la amistad es un tesoro aparece continuamente, pero no todo el mundo sabe esto, que esta expresión viene de la Biblia, viene del libro del Eclesiástico, ¿no? Que lo describe prodigiosamente. Un amigo fiel es un refugio seguro, y quien lo encuentra ha encontrado un tesoro, dice el texto. ¿Qué es lo bueno de esto? Que fijaros, en el fondo, todo lo que está en el cuento, los consejos que aparecen en el cuento, están aquí. Pero aquí están dichos de un modo más profundo y más bello, literariamente, todavía que en el cuento, ¿no? Con lo cual viene muy bien. Por supuesto, como siempre decimos, en estos 4 elementos no hace falta usar los 4, se pueden elegir, ¿no? Hombre, yo entre elegir el cuento y el libro del Eclesiástico me quedo lógicamente con el libro del Eclesiástico, pero si se pueden poner los dos, está muy bien, porque se ve el contraste, o sea, se ve que hay, desde la experiencia humana y desde la revelación, hay una coincidencia, pero la revelación nos muestra un nivel de profundidad mayor, ¿no? Pero hay una gran coincidencia, ¿no? Si el texto de la narración es valioso, el de la Biblia lo es más a primera vista. Ahonda en los contenidos fundamentales y lo hace con una belleza literaria excepcional. En el recuadro les preguntamos directamente si, a la luz de este texto, y del anterior también podría ser, tienen algún amigo verdadero. Y se les explica que tanto si lo tienen como si lo desean tener, no cabe otra opción. El tenerlo o el desearlo tener no vale la opción. También hay que ayudarles a entender que no vale la opción de decir: yo no quiero tener amigos, ¿no? Esa opción no nos vale, esa opción va en contra tuya, ¿no? Puedes tener la opción de tener una experiencia de la amistad positiva, siempre será limitada, siempre será pero positiva, o puedes tener una experiencia de búsqueda, de anhelo, de pues yo no tengo ningún buen amigo, ¿vale? Pero lo buscas, pero lo anhelas que tener, ¿no? Lo querrías tener, ¿no? Es verdad que la palabra anhelo para los chavales hoy, con el nivel que tienen, es palabra compleja, ¿no? Pero bueno, también viene bien a lo mejor explicársela, depende de la edad que tienen, pero a algunos les vendrán. Bien, en el recuadro les preguntamos entonces esto directamente: si alude este texto del anterior, ¿tiene algún amigo verdadero? Y se les explica que tanto si lo tienen como si lo desean tener, no cabe otra opción. Elijan también una frase con la que más se identifiquen, tanto como experiencia como anhelo. Es importante esto para que no se ponga en común solo la experiencia de la amistad, sino el anhelo por la verdadera amistad, que es el que nos va a abrir la promesa
de Jesús. Es decir, es muy importante el tema del anhelo de una verdadera amistad, porque precisamente aquí es donde queremos llegar, en el centro de la catequesis, a encontrar el amigo que nunca falla, en el que podemos siempre confiar, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí es a donde vamos, con lo cual, cuanto más los chavales reconozcan que les gustaría tener de verdad amigos como los que aparecen en el libro del Eclesiástico, como se describe en el libro del Eclesiástico o en la narración, pues con mayor deseo querrán escuchar el anuncio, la noticia de que Jesús es el mejor amigo, ¿no? Que es una idea que se la decimos desde los niños, desde pequeños en la catequesis, Jesús, pero que no es lo mismo como lo entiende un niño pequeño, que lo puede entender a su nivel, a como lo entiende un adolescente que está justo en el momento de su vida donde los amigos pasan a primer plano, se ponen delante de los padres, y donde la sensibilidad con el tema de la amistad está a flor de piel. Con la sensibilidad sobre si me traiciona, si me tal, la imagen que tiene de mí, eso en las relaciones de grupo en estas edades son fundamentales. Entonces, se trata de descubrir que en medio de esa búsqueda hay un rostro de Jesús que es para ellos, ¿no? Que es el rostro del Jesús amigo en quien siempre confiar, ¿no? Pero eso ya veremos que eso va a venir después, ¿no? Estamos hablando todavía de la precatequesis. La ilustración muestra un fuego de campamento, ámbito mejorable. Aquí he mezclado lo de la ilustración del fuego de campamento, me he equivocado, no está en escuchamos, sino que está en cuéntanos, ¿eh? Ese punto hay que adelantarlo, ¿eh? Me he equivocado ahí. Soñamos, amigos para siempre, mis amigos, y os he llamado amigos, ¿no? Pues seguimos en la misma línea, ¿eh? Pero ahondando cada vez más. Ahí nos dice la guía: como poema final hemos elegido el de Rafael Prieto, Amigos para siempre, amigos, que evocando la famosa canción con ese mismo nombre, pone discreta y casi secretamente en palabras de Jesús. Y aunque esta parte sea más para sugerir que para anunciar, no hemos podido dejar de proponer al final la llamada universal de Jesús a todos los hombres para ser amigos suyos. Bueno, aquí como siempre lo que ha pasado es que, claro, había un dilema, que es realmente el texto evangélico ideal para responder a esta pregunta de la amistad es el de a vosotros os llamo amigos, ¿no? Pero lo que estamos es profundizando en el texto evangélico de donde 2 o 3. Entonces, de algún modo, lo que hacemos es al final de la primera parte ya adelantar el texto del Evangelio. Complementa al otro, pero adelantarlo. Sobre todo, justo en esta página, por el paralelismo que hay con amigos siempre amigos. Porque el mismo poema de Rafael Prieto hace referencia, porque el poema de Rafael Prieto es un poema que está puesto como en palabras de Jesús, ¿no? Amigos para siempre, mis amigos, pero sabed que yo os amé primero. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios Padre, está hablando de Jesús. Os hice de por vida compañeros de todos mis secretos testigos. Os juro que estaréis siempre conmigo y no busquéis razones. Es que os quiero, capaz de dar la vida por entero y hacerme por vosotros un mendigo. Guardad esta palabra en vuestra vida, que os améis los unos a los otros con locura, igual que yo os he amado sin medida, multiplicad servicios y ternuras, curad a los enfermos sus heridas, consolad al que llora su amargura, sed medicina y lámpara encendida. Como veis, es un poema que lo que hace es desarrollar el texto de Juan, del Evangelio de Juan. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Y en este mismo texto aparece el mandamiento nuevo del amor. O sea, aquí hemos puesto solamente el párrafo, pero el contexto de este texto es el mandamiento nuevo del amor, viene justo delante de este texto, ¿no? Entonces, bueno, como veis, entonces lo que hace Rafael Prieto es que lo que está haciendo es desarrollando el texto del Evangelio, pero de un modo poético muy bonito, ¿no? Digo, por tanto, el poema de Rafael Prieto Ramiro es una bellísima evocación del texto evangélico en el que Jesús nos declara a sus discípulos y con ellos a todos los que quieran serlo, su amistad, que está en el segundo texto, en el del Evangelio de San Juan.
En ambos textos, esto puede ser interesante porque esto no aparece en el cuaderno en ningún lado, en ambos textos aparecen 3 claves fundamentales de la verdadera amistad, pero que solo se encuentran plenamente en la amistad con Jesús. Estas 3 claves de la verdadera amistad solo plenamente las encontramos en la amistad con Jesús, ¿no? Esto lo referimos en el recuadro, ¿eh? Esta idea la referimos en el cuadro, pero sin hablar de las 3 así de un modo ordenado. La primera, la promesa de la eternidad, ¿eh? Una amistad que es capaz de prometer la eternidad, ¿no? Aquí os he puesto en la hoja esa famosa frase del poeta francés Paul Claudel: decir a alguien te quiero es decirle vivirás para siempre, ¿no? Claro, porque el querer a alguien, y esto vale para la amistad, vale para el enamoramiento, el querer a alguien significa yo quiero lo mejor para ti. ¿Qué mejor puedo querer para ti que el poderte prometer que vas a vivir siempre? Entonces, claro, la diferencia está en que en la poesía de Claudel, aunque él es un cristiano, ¿no? Pero en la poesía de Claudel esto es como pues eso, desde el punto de vista poético, es lo máximo que yo te querría prometer, pero ¿quién soy yo para prometerte? Pero es que hay alguien, solamente alguien, que porque nos quiere nos puede hacer esta promesa, y de hecho nos la hace, que es Jesús, que es Dios, pero en Jesús, ¿no? Que nos promete la eternidad. Fijaros el texto del Evangelio de no tiemble vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, donde Jesús hace una promesa personal a los apóstoles de que ellos les tiene preparado un sitio, ¿no? Pues en el fondo lo que está haciendo es, en esa amistad con ellos, lo que les está diciendo es lo de Paul Claudel, pero se los dice el único que puede hacer esa promesa. El único que puede hacer esa promesa, que es Dios, ¿no? Que es, pues vivirás eternamente, ¿no? Pues esa es la promesa que nos hace Jesús, ¿no? Por tanto, luego, segundo punto, la medida de la amistad ofrecida, no exigida, que es dar la vida por el amigo. Jesús lo dice bien claro, ¿no? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Pero claro, ¿quién da la vida por un amigo? La pueden dar muchos hombres y muchas mujeres, pueden dar la vida por los amigos, pero el modelo de dar la vida por los demás es Jesús, ¿no? Entonces, es él el que lleva a plenitud esta característica de la verdadera amistad. Y la tercera, un contenido especial de la amistad. Un contenido que sea especial, genuino de esa amistad. Un compromiso secreto, solo compartido con un amigo, ¿no? Algo que solamente sabemos tú y yo, ¿no? Fijaos en la tradición de la literatura sobre la amistad, pues desde juntarse las manos para unir la sangre de uno con otro cuando hacen un pacto de amistad. O sea, en el fondo el compromiso de la amistad siempre es algo secreto, algo que solamente sabe el grupo o las dos personas o el grupo que tienen ese compromiso de amistad. No es algo que dicen a plena voz, ¿no? O que dicen hacia afuera, ¿no? Es el secreto de un compromiso secreto, ¿no? Bueno, pues ese compromiso secreto aparece clarísimo también en Jesús, en el texto este de Juan, en esto conocerán que sois discípulos míos, en el amor que os tenéis vosotros. O sea, os doy mi palabra, si vivís la palabra, ¿no? Ese es el secreto que les da, ese es el tesoro que les da para su amistad, ¿no? El don de su palabra y el don del mandamiento nuevo, ¿no? En la imagen vemos dos gestos muy típicos de la amistad. El escribir una nota usando la espalda del otro como soporte y la mirada fija de lo que el otro hace, la mano en la barbilla. Bueno, simplemente una foto que evoca esa confianza y esa amistad, ¿no? Bien, entonces con esto hemos terminado la primera parte. Como veis es muy lineal, muy sencilla, pero ahonda en la profundidad de lo que es una verdadera amistad. Y todo esto que tiene que ver conmigo, pues ahí está, ¿no? Segunda parte. Empezamos con en la primera página de presentación, ven y escucha, sirve de sumario, tal. Aportaciones. En el segundo recuadro se hace referencia a que la presencia de Jesús en medio es entrar en la espiritualidad de Chiara Lubich, de la que hablaremos en Admiramos. Hemos elegido aquí en esta segunda parte precisamente como personaje que siempre aparece en Admiramos a Chiara Lubich, la fundadora de los focolares, porque una de las
claves de la propuesta de la espiritualidad de Chiara Lubich fue la de poner en evidencia este tema de la presencia de Jesús en medio, de la promesa de Jesús, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Luego os cuento una confidencia sobre esto cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Bueno, pues aparece. La fotografía de fondo nos muestra un primer plano de 2 amigos que parecen buscar algo juntos, evocan también, digamos, pues una búsqueda común, una presencia. Bien, pasamos a miramos y admiramos. Empezamos por miramos. Entre unas y otras cosas, bueno, dice la guía, la imagen del encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca Kirill, con el que aprovechamos para hacer una mini catequesis sobre el ecumenismo, nos lleva a entender que la presencia de Jesús en medio de sus discípulos, idea central de la lección divina y eje transversal de toda la unidad catequética, es la que mantiene a la Iglesia unida, que cuando se ha roto ha sido por perder esa presencia, por falta del amor mutuo como requisito para acogerla, y que solo se recupera a través del restablecimiento de esa presencia. Yo creo que eso es una cosa fundamental. La comunión en la Iglesia, quien garantiza la comunión en la Iglesia es la presencia de Jesús en medio de nosotros. Cuando nos dividimos los cristianos, el primero que traicionamos no es unos a otros, el primero que traicionamos es a Jesús en medio, que lo que quiere es estar en medio para unirnos. En el momento que nos separamos, esa presencia de Jesús en medio desaparece, se disipa, porque hemos roto esa comunión, ¿no? El reunidos hay que entenderlo en el sentido profundo, que no es solamente la reunión física. La palabra reunión nosotros la hemos degradado en la sociedad moderna porque todo lo hacemos con reuniones, ¿no? Y el funcionamiento de las empresas, todo es con reuniones, pero son reuniones de trabajo. Entonces la palabra reunión, no, la palabra reunión en la Biblia es convocados por Dios, es estar juntos, es caminar juntos, sinodalidad, ¿no? Estar juntos, esa es la reunión, ¿no? Por tanto, no es solamente reunirnos por reunirnos, sino estar unidos, ¿no? Por tanto, un amor mutuo, ¿no? La garantía del amor mutuo es la garantía de la presencia de Jesús. Él está presente en medio de nosotros y estamos unidos. Si no estamos unidos, Él puede estar, pero ¿no? Yo muchas veces explico esto con los chavales diciéndoles, pues esto es como si estamos en un círculo con las sillas, pues sí. Si entre nosotros no nos juzgamos unos a otros, nos escuchamos, nos queremos, entonces Jesús se sienta en el medio. Pero si empezamos a discutir, a juzgarnos, a no dejarnos escuchar, a hablar todos a la vez, a enfadarnos, a tal, pues Jesús, ¿qué hace? Se esconde detrás de la puerta. Le estamos echando de en medio nuestro, ¿no? Entonces esto también para ellos es muy gráfico para entender esto, ¿no? Por eso esa relación entre la verdadera amistad, un verdadero grupo de amigos, como condición básica, si hay amor mutuo, para que esté Jesús en medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto tiene mucho que ver con la comunión de la Iglesia, pero también con el ecumenismo, porque el ecumenismo en el fondo, ¿qué es? La búsqueda de una presencia de Jesús en medio que se ha perdido. Es volver a recuperar esta presencia de Jesús en medio, el ecumenismo, ¿no? Lo que hacemos en el ecumenismo es intentar volver, por lo menos desde la vida, ¿no? Volver a convivir juntos. Católicos y ortodoxos, católicos y hijos de la Reforma Protestante, hijos de la Reforma Protestante y ortodoxos, es decir, las 3 grandes ramificaciones de la Iglesia que son rupturas de la única Iglesia, ¿no? La única Iglesia se ha roto en 3 y entonces estamos llamados a recomponerla. Esto es desde la presencia de Jesús en medio, ¿no? Ese es el punto de referencia. De hecho, aparece en todos los textos ecuménicos siempre, en todas las celebraciones ecuménicas siempre es el texto referente. ¿Sabéis por qué también es el texto referente? Porque cuando nosotros decimos desde el magisterio de la Iglesia las presencias del resucitado, si decimos la presencia del resucitado en la sucesión apostólica, ahí ya empezamos a tambalearnos, porque ya los reformadores, los de la Reforma Protestante ya te dicen que bueno, que no. Los ortodoxos sí, pero los ortodoxos ya que Pedro tenga una preeminencia especial ya lo ponen en duda. Pero
o lo ponen en un poco en duda, no totalmente en duda. Ellos tienen una referencia a la sucesión de Pedro también muy valiosa, ¿no? Porque está en el Evangelio también, bueno, también los protestantes lo del Evangelio, pero no le dan ese valor. Si hablamos de la presencia en la Eucaristía, ya la hemos liado, porque los ortodoxos sí, pero algunos de los protestantes, de los luteranos no, tienen la misma fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero los anglicanos ya no, ellos creen no en la transubstanciación, sino en la transignificación, y por tanto es una presencia simbólica, no es una presencia real, ¿no? Entonces esa presencia ya la hemos liado. ¿Cuál es la presencia en la que todos están de acuerdo? ¿Y qué es una presencia real? La presencia de Jesús en medio, la promesa de Jesús en medio. Y es la presencia básica. Y esa estamos todos de acuerdo. Por eso en el ecumenismo es fundamental, ¿no? Por eso, como siempre decimos, a lo largo de todos estos 27 cuadernos aparecen muchos temas catequéticos que no aparecen como epígrafes en sí. Ahora toca hablar de ecumenismo y hacemos un cuaderno de ecumenismo. No, el ecumenismo lo metemos en varios sitios según viene bien, ¿no? En 2 o 3 sitios, pues entre otros en esta catequesis, en este momento miramos con una foto concreta, en este caso Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, y con el Papa y Kirill, ¿no? Y en el texto aparece pues, la explicación del acontecimiento. 12 de febrero de 2016 fue un acontecimiento histórico. Yo el título, ¿sabéis de dónde lo he sacado? El título lo he sacado de una viñeta humorística que salió en Alfa y Omega, que me pareció genial, ¿no? En Alfa y Omega sacaba una viñeta. Yo quisiera haber puesto la viñeta, pero me dijeron en la editorial que no había manera de ponerla en buena resolución, que tal, y entonces al final optamos por la foto. Pero yo quería haber puesto la viñeta, porque la viñeta era muy buena, porque le decía el Papa a Kirill, dice: ¿cuánto tiempo sin vernos? Y Kirill le contesta al Papa: sí, unos 800 años más o menos, ¿no? Que no nos vemos, claro. Porque es verdad, en 800 años no se habían encontrado nunca el obispo de Roma y el obispo de Moscú. En 800 años. El obispo digamos, de la Iglesia Ortodoxa, no el nuevo obispo católico, sino el de, ¿no? Entonces, claro, pues esto, decirme si no es un acontecimiento histórico, ¿no? El encuentro, no solamente el encuentro, sino un documento que firmaron juntos allí en La Habana entre Kirill y el Papa Francisco. Además, muy importante, porque sabéis que el mayor freno a la unidad entre católicos y ortodoxos, después de todo lo que se ha avanzado en el ecumenismo en el siglo XX, entre católicos y ortodoxos, donde no nos diferencia nada de la fe, es la unión más fácil que hay que hacer de la fe. Desde la teología no nos diferencia prácticamente nada. Lo que nos diferencia es la concepción del primado de Pedro, nada más, y además con un origen puramente político, ¿no? ¿Qué pasa? Que así como Constantinopla, el patriarca de Constantinopla, que digamos es el patriarcado, digamos, de primacía histórica, pero es minoritario frente al patriarcado de Moscú, que es donde es el más numeroso, el más importante desde el punto de vista numérico. Con los patriarcas de Constantinopla, desde Pablo VI, ha habido siempre una relación magnífica y un deseo por unir, por la reunificación enorme, pero siempre el freno principal ha venido del obispo del patriarca de Moscú. Por eso este encuentro es histórico, el del 2016. Bien, entonces no me enrollo en esto, que si no pasamos a hablar solamente de ecumenismo, pero que veáis un poco el valor que tiene este tema, esta parte de Miramos, ¿no? En el recuadro les preguntamos si creen que la unidad entre todos los cristianos o de cualquier otra ruptura entre los hombres es posible. Les ponemos ante un dilema que marcará su personalidad, ¿no? Entre positivismo esperanzador, resignado negativismo o indiferencia, ¿no? Es decir, con ocasión del ecumenismo, pero ellos ante cualquier tema de rupturas, muchos de estos chavales, sabemos que un 50% de los adolescentes que están en la catequesis, en parroquias en Madrid, un 50% tienen los padres separados. Pues estadística de la realidad familiar. Entonces, claro, para ellos el tema de la unidad es un tema sangrante. Entonces ellos, cuando hablan de ruptura, de separación, de división, a ellos les puedes hablar del ecumenismo, le puedes hablar de las divisiones en la Iglesia, ellos lo que están pensando es en sus familias.
Entonces, por eso aquí es aprovechando que les hablas del ecumenismo, les puedes hablar también del ecumenismo familiar, ¿no? Entonces, no para hablarles explícitamente, pero sí que ellos lo piensen. Entonces, si les planteas una pregunta como esta que hacemos, ¿solo Jesús presente entre nosotros podrá recomponer la unidad de los cristianos o cualquier otra ruptura entre los hombres? ¿Crees que esto será posible? Y entonces aquí van a salir estados de ánimo. Y va a salir el estado de ánimo del positivismo esperanzador, hombre, sí, claro que sí y tal, pero también puede salir el resignado negativo, no, esto es imposible, no. O puede salir el indiferente, no, a mí qué más me da que se reúnan, ¿no? Que no se reúnan los que se han separado, ¿no? Pueden salir estas tres, pero son interesantes, poder calibrar estas tres y poder tratar de profundizar en ello es interesante, ¿no? Pasamos a admiramos. El sueño de Chiara Lubich, dice la guía, el testimonio personal de Chiara Lubich, fundadora de Encuentros Focolares, cuya espiritualidad se basa precisamente en la presencia de Jesús en medio, nos lleva a compartir con ella el sueño por un mundo que sería muy distinto si todos acogiésemos esa presencia forjadora de una amistad sin fisuras entre las personas, las familias, las naciones, las razas, las comunidades cristianas, las confesiones religiosas y la humanidad en su conjunto. En este texto que había utilizaba un poco este recurso literario que lo puso de moda en los años 60 y que de hecho nosotros lo hemos recogido en otra catequesis que la hemos presentado también en los martes, no me acuerdo ahora cuál es, que es el de Luther King, ¿no? Sueño en un mundo sin raza, sin división, sin tal. Bueno, pues ella utiliza esta expresión del sueño que, por cierto, en el magisterio de la Iglesia se ha usado muy poco y quien lo está usando por primera vez es el Papa Francisco. El Papa Francisco está utilizando mucho este recurso literario, sueño en, ¿no? A veces esta expresión de Luther King en algunos ámbitos se ha visto como, bueno, como una cosa muy soñar, es algo utópico, algo, ¿no? Pero es que el soñar está en el espíritu del alma cristiana. O en el fondo no es lo que está haciendo Jesús en el huerto de los olivos cuando le dice al Padre, Padre, que todos sean uno, está soñando. Está soñando, pero es el sueño de Dios que comparte con el Padre, el sueño de la humanidad reconciliada en el amor, ¿no? Entonces, no tenemos que tener miedo a esta expresión de sueño, ¿no? Ya sabemos que es algo que todavía no lo vamos a ver, pero precisamente los cristianos sabemos que sí que es algo realizable. Por gracia de Dios será realizable. Por tanto, no es pura utopía, ¿no? Entonces, bien, entonces aparece este sueño que hemos recogido aquí y antes un poquito de referencia pues a que os cuento como complemento de esto, que sabéis que todos los fundadores, en este caso es fundador de un movimiento laical, y es una mujer laica, pero pasa lo mismo con las fundadoras religiosas, de congregaciones religiosas femeninas, con los fundadores religiosos masculinos, con todos los... No conozco ningún fundador, a lo mejor hay uno que se me escapa, pero no conozco la historia, y no conozco la de todos, evidentemente, pero la de lo más importante sí. No conozco ninguna historia de ningún fundador que no haya tenido entre las pruebas de su vida, aparte de alguna prueba de noche del espíritu, de noche oscura o de algún tipo de... que no hayan pasado por la prueba de la comunión eclesial por no haber sido reconocidos en algún momento y por alguien dentro de la Iglesia. Es decir, por haberse encontrado con una pared en la Iglesia, no en la Iglesia universal, pero sí con alguien en la Iglesia, con algún grupo, con alguna autoridad, con alguien que haya dicho, esto no. Todos, ¿eh? Es así, ¿eh? Todos han pasado por ello. Sí, sí. Todos han pasado por ello. Y unos de un modo, otros de otro, pero todos han pasado por ello. Y todos han sabido responder a esto desde la humildad y sometiéndose completamente a la comunión de la Iglesia. E incluso asumiendo que posiblemente su fundación no podría seguir adelante. Algunas fundadoras, yo sé de dos, ahora Santa Soledad Torres Acosta me parece, y no sé qué otra fundadora, hasta por su propia congregación, que las han, después de haberla fundado, la propia fundación a la fundadora la han marginado y luego ha sido recuperada, pero ha sido recuperada después, incluso después de muerta en algún caso, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es una prueba, ¿no? Por la que pasan, porque es la prueba de la comunión eclesial, de si están buscándose a sí mismos o están buscando el bien de la Iglesia. Y por tanto, si es un verdadero carisma, es al servicio de la Iglesia. Y entonces los verdaderos fundadores son capaces de perder el carisma por el bien de la Iglesia. Si la Iglesia no lo entiende, pues ellos pierden el carisma. Bueno, eso ha pasado entre los fundadores. A Chiara Lubich le pasó precisamente por este tema de la presencia de Jesús en medio. Le pasó.
en los años 50, ¿no? Con Pío XII, no fue Pío XII directamente, fue la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuando empezaron a ver que empezaban las primeras Mariápolis, las primeras reuniones en Roma en los años 50, en las Dolomitas, que se juntaban laicos, sacerdotes, matrimonios, un montón de gente distinta. ¿Y qué es lo que hacen? Pues hablan de Jesús, de Jesús en medio, Mateo 18:20. Entonces la Doctrina de la Fe dijo, uy, cuidado, a ver qué interpretación sacan de esta frase. No va a ser que saquen una interpretación protestante. Porque claro, la Iglesia, los protestantes sí que valoraban mucho esa frase precisamente como única referencia, por lo que antes os decía, para fundamentar la experiencia de la comunión. Entonces se veía como subrayar demasiado esa frase, lo veían o una posible mala interpretación. Entonces, de momento, por si acaso, silencio. Se cierra todo, no se puede convocar nada, y este movimiento que estaba reconocido por la diócesis de Trento, que fue donde empezó, se dijo, no, se para. Y que ahora Luis dice, se disuelve, y no hablo. Hasta que ya, pasados unos años, llega un emisario de Roma que le dice de parte del Papa Pío XII que aquí hay un carisma y que esto hay y que se levanta la prohibición y que esto adelante, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque si no hubiera obedecido ahí de un modo total, o sea, muriendo completamente al inicio de una realidad, pues hubiera sido una secta, claro. Entonces, hubiera nacido al margen, ¿no? Entonces, no, se muere y luego surge la vida. Luego, fijaros, Concilio Vaticano II es el texto bíblico más citado en el Concilio Vaticano II. Un texto que antes del concilio se miraba con sospecha, la interpretación que podría tener, en el concilio aparecen todas las constituciones, en todos los documentos, y aparece además en los documentos fundamentales, en las claves fundamentales, ¿no? Es decir, aquí hay una acción del Espíritu, y luego no solamente es en momentos focolares, son muchas otras realidades eclesiales. El tema de Jesús en medio, por ejemplo, yo tengo mucho conocimiento últimamente del movimiento de equipos de Nuestra Señora, y el padre Caffarel, francés, fundador de los equipos de Nuestra Señora, toda su intuición de esta espiritualidad de los matrimonios parte de Mateo 18:20, o sea que es una realidad que tiene que ver con la acción del Espíritu en este tiempo, ¿no? Bien, entonces quería contar esa anécdota un poco pues para un mayor conocimiento, ¿no? Pasamos a escuchamos. Escuchamos el texto donde 2 o 3. Aquí es importante esto que aquí os pongo. En general, bueno, en general ya es lo de siempre. En particular, el extracto del Evangelio de Mateo que proponemos en la Lección Divina abarca en realidad 4 mensajes de Jesús interrelacionados. Una propuesta y 3 promesas. Entonces conviene, porque claro, hubiera quedado muy pobre si aquí hubiéramos elegido como texto para esta página y para la Lección Divina solamente el versículo Mateo 18:20, el versículo 20, no. Hemos elegido desde el versículo 15 al 20, no solamente el 20, sino desde el 15, porque si no sacamos la frase de su contexto, que es lo que nunca tenemos que hacer con la Biblia, sacar frases fuera del contexto e interpretarlas de un modo fuera de ese contexto, ¿no? Que es en el fondo lo que tenían en la doctrina de la fe con aquello, ¿no? El que se pudiera sacar fuera de su contexto. Bien, entonces nosotros la proponemos en su contexto. ¿Cuál es su contexto? La propuesta, lo primero es una propuesta, la propuesta de la corrección fraterna, en sus 3 fases: a solas con el hermano, en grupo cercano, en medio de toda la comunidad. En el contexto no es importante solo la cuestión de la corrección fraterna y los pasos necesarios requeridos por el amor al prójimo desde la prudencia y la discreción, sino el hecho mismo de abordar las relaciones entre los miembros de la comunidad cristiana en clave de confianza, de ayuda mutua y de unidad. Es decir, lo que nos muestra esta explicación que Jesús da de la corrección fraterna a sus discípulos es: cuidado, las relaciones de mis seguidores tienen que ser unas relaciones muy especiales. Tienen que ser muy cuidadas, tienen que ser muy sensibles, tienen que ser muy delicadas. O sea, aquí no vale cualquier cosa, ¿no? Por tanto, cuando alguien tiene que decirle algo a alguien que no le gusta, que se lo diga primero a solas. Quiero decir que lo que quiero decir aquí es que esta dinámica o esta praxis que propone Jesús no solamente es importante por la praxis en sí misma, sino por el motivo de la praxis. Y el motivo de la praxis es esta delicadeza de las relaciones en la comunidad cristiana. Aquí no vale el y tú más, ¿no? Bueno, entonces estás en otro ámbito. Estás en el ámbito de los paganos, que es lo que dice Jesús. Estás fuera, ¿no? O sea, si no hay amor mutuo, la corrección fraterna no deja de ser una expresión de lo que significa
la delicadeza del amor mutuo, ¿no? Entonces, está ahí dentro de ese contexto, ¿no? Y luego las 3 promesas consiguientes. La de que confía en las principales decisiones de la Iglesia amparadas por Él, el de que tomará en serio sus peticiones y el de su presencia en medio de ellos. Son 3 promesas distintas, ¿no? Que Jesús confía en las principales decisiones de la Iglesia amparadas por Él, que es cuando en el texto veis que dice, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos. Es una promesa, pero es una promesa que parte de esta... Es decir, de tal modo confío en que vais a buscar esta unidad, y el Espíritu Santo no lo dice explícitamente, pero luego en el contexto aparece claramente, ¿no? Yo os enviaré el Paráclito y tal. El Espíritu Santo va a ser el muñidor de esta unidad, ¿no? Hasta tal punto confío en que vais a poder vivir esta unidad, que lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, que lo que hagáis lo vais a hacer realmente en mi nombre y con mi consentimiento, porque esto va a quedar atado en el cielo. Está unido a esa unidad, ¿no? Es una promesa, consecuencia de esa unidad. La segunda promesa, la de la oración. Todo lo que le pidáis al Padre os lo dará. Si lo pedís así, si lo pedís en mi nombre, ¿no? De hecho, si os fijáis, de aquí viene una de las principales claves del lenguaje litúrgico. Todas las oraciones litúrgicas son las principales oraciones litúrgicas, por ejemplo, en la misa, las oraciones de la colecta, del ofertorio y después de la comunión, son oraciones al Padre en nombre del Hijo a través del Espíritu, por la fuerza del Espíritu, siempre, en nombre del Hijo. Es decir, y lo que la Iglesia hace en la liturgia es que reza con Jesús, con el Hijo. Lo que hacemos en la Iglesia es unirnos a la oración de Jesús, ¿no? Y pedirle a Jesús que se una a nuestras oraciones, porque nuestra oración que llega al Padre es con Él. Entonces, esto es lo que Jesús promete. Aquello que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. En mi nombre. En mi nombre significa muchas cosas. Significa en comunión conmigo, en consonancia con el Evangelio. Es decir, algo que realmente es bueno para vosotros, porque es como si lo pidiera yo por vosotros, ¿no? O que yo me puedo unir a esa oración vuestra. Entonces sí, entonces ya es una oración en mi nombre, ¿no? Entonces esta es la segunda promesa, como veis, una promesa que arranca también de esta comunión. Y la tercera promesa es, donde 2 o 3 estén unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Fijaros que Jesús no dice, es como si yo estuviese en medio de vosotros. No, yo estoy, es una presencia real. Porque a veces en la Iglesia utilizamos, en el lenguaje de la Iglesia habitual, decimos presencia real de Jesús en la Eucaristía, como si fuera la única presencia real, ¿no? Es la única presencia real de sustanciación, o sea, de un cambio sustancial, pero no es la única presencia real. Presencia real es presencia no simbólica. Esta no es una presencia simbólica, es una presencia real. Como la presencia de Jesús en el hermano no es simbólico, porque Jesús tampoco dice en el Evangelio del juicio final, tampoco Jesús dice, cada vez que hagáis esto a uno de estos hermanos, es como si me lo hicierais a mí. ¿A qué no dice solo Evangelio? Dice, a mí me lo hacéis, a mí directamente. Presencia real, realísima. Por lo tanto, todas estas presencias son presencias reales, no solamente la Eucaristía. También la presencia de Jesús en medio es una presencia real, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero como veis, el contexto es importante, ¿no? Las 3 promesas consiguientes. Esta última es la que garantiza las 2 anteriores. La presencia de Jesús en medio. La presencia de Cristo cabeza en la Iglesia a través de su Espíritu garantiza que ésta no pueda separarse de Él. Lo mismo que el que sea el mediador de toda oración al Padre garantiza que el Padre escucha las súplicas de sus hijos hechas en nombre de su Hijo. La presencia existencial de Jesús es inseparable de la presencia garantista de su permanencia en la Iglesia, que sería la primera, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, ¿no? Y la presencia real de los misterios litúrgicos, lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo... Sí, estas 2 presencias, la presencia de la continuidad de la Iglesia, que la Iglesia de hoy, en el año 2019, es la misma que la del resucitado en Galilea, cuando le dice a Pedro, me amas más que estos, es la misma Iglesia. Esa garantía de esa presencia, es porque Jesús ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, donde 2 o 3 estén unidos en mi nombre, ¿no? Ahí está luego se extiende, pero está ahí, ¿no? Y la litúrgica igual, ¿no? Si no hay unidad en la asamblea,
no hay presencia litúrgica. Esto lo dice muchísimo San Agustín, los padres de la Iglesia. No, no, no. Si os reunís para celebrar los misterios y no estáis unidos, llega a decir San Agustín, esa celebración es del maligno, no de Dios. San Agustín llega a decir eso, ¿no? Entonces, claro, pues aquí, y bueno, y Jesús ya nos lo dice también en el Evangelio, cuando nos dice, si cuando vayas a presentar tu ofrenda en el altar, tienes alguien tiene algo en contra de ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano antes de venir antes del culto, la comunión, ¿no? Entonces, la presencia de Jesús, que es la presencia basada en el amor, en el estar unidos en su nombre, es la presencia que es la única que puede acoger la presencia litúrgica. Es verdad que la presencia litúrgica va más allá. Entre otras cosas porque la gracia de la comunión eucarística, por ejemplo, nos une sustancialmente, aunque estemos divididos. Pero como somos libres, esa unión en el momento de comulgar, en cuanto salimos de la iglesia, si no la conservamos y la rompemos por la falta de amor mutuo, entonces desaparece esa comunión. Desaparece esa comunión. Esa comunión es un don, pero luego se puede romper porque se rompe la comunión de la fraternidad, que es la base, ¿no? Bien, entonces creo que este es un tema interesante para entender bien el Evangelio, ¿no? Pero lo importante aquí es que mediten sobre esto, que puedan entrar, están aquí las palabras. Nos vamos a Meditamos. En Meditamos aparecen dos textos. Vale más y la oración de la comunidad. Una breve meditación y una oración. Dice la guía, un extracto de su meditación vale más que era Lubi. La propuesta de la oración de la comunidad refuerza la propuesta que puedes hacer a todos los miembros del grupo de catequesis, contigo incluido. La de pedir la presencia de Jesús en medio, la de poner todos y cada uno su parte, mantenerla, escuchando, acogiendo al otro, amando a todos. Es decir, como nos dice Jesús, están unidos porque donde 2 o 3 estén unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Bien, entonces, y no solo para esta, sino para todas las sesiones de catequesis a partir de ahora. La meditación vale más, nos pone ante la necesidad de establecer como cristianos una escala de valores. ¿Puede haber algo, por muy verdadero, bueno y hermoso que sea, que valga más que Jesús mismo? Entonces, por eso es muy bonita, es muy literalmente, no está entera, como veis hay unos puntos suspensivos, porque yo lo que he hecho ha sido para meterla aquí es como resumirla, ¿no? O sea, resumirla, no, quitar un párrafo y poner el principio y el final, ¿no? Pero si estamos unidos, Jesús está entre nosotros, y esto vale más que cualquier otro tesoro que pueda poseer nuestro corazón, más que la madre, que el padre, que los hermanos, que los hijos, vale más que la casa, que el trabajo, que la propiedad, más que las obras de arte de una gran ciudad, más que nuestros asuntos, más que la naturaleza que nos rodea con las flores y los prados y el mar y las estrellas, más que nuestra alma, etcétera, ¿no? Vale más siempre, ¿no? Y esto vale para la familia cristiana. Vale más que cualquier otra cuestión de la familia, ¿no? La unión. Vale para la familia religiosa, para la comunidad religiosa, ¿no? Vale para la comunidad parroquial, ¿vale? O sea, que el vale más vale para todo, ¿no? Y luego la oración de la comunidad es una oración, simplemente. De hecho, es una oración típica de oración de los fieles, con varias peticiones, ¿no? El Señor Jesús ha dicho, de 2 o 3, y luego son 4 peticiones, ¿no? Que sirve para una oración de los fieles, ¿no? La oración de la comunidad, ¿no? Bien, entonces se complementan un texto con el otro, ¿no? La foto de fondo, en la que se vislumbra una pequeña comunidad cristiana rezando juntos y con las manos unidas se expresa la comunión generada por esta presencia. Tercera parte, nos vamos ya a la tercera parte, que vamos, yo me estoy imaginando que voy muy retrasado. Abre los ojos. Como veis aquí en Abre los ojos, lo que más llena es la foto. Es una foto preciosa, es una foto magnífica. Es el santuario de Asís, en Asís, de San Francisco en Asís, en la caída del sol. Es precioso. Entonces, por eso os pongo hoy aquí la imagen, muestra la Basílica de San Francisco de Asís, la Basílica, había dicho antes, el santuario, tomada en la puesta de sol, que desde la belleza del templo se alza sobre tan bello paisaje, expresa la belleza de Cristo sobre toda la creación, ¿no? Bien, entonces pues es una bonita foto, y luego los cuadritos lo único que hacen son muy cortitos, y lo único que hacen es que lo presentan, ¿no? Pasamos a Aprendemos. Sabéis que esta página de Aprendemos es siempre la página que hace referencia más a cuestiones de conocimiento de la fe, ¿no? Del catecismo clásico, conocimiento de la fe. En la mayoría de los cuadernos
Son textos tomados de testigos del Señor, a veces modificados un poco, resumidos o recortados, ¿no? Y aquí el tema, por tanto, es la Iglesia, pueblo de Dios. Si la presencia de Jesús en medio de los hombres genera la Iglesia, viene bien comenzar la catequesis formativa explicando por qué la Iglesia es pueblo de Dios y por qué sus notas son la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Es decir, esta es la catequesis sobre las notas de la Iglesia. Pero me parece interesante esta consideración que os pongo aquí, ¿no? Tanto los conceptos de pueblo de Dios como misterio de comunión, que son los dos más usados para descubrir a la Iglesia en los textos del Concilio Vaticano II, digamos, son los dos textos que recupera el Concilio Vaticano, los dos conceptos, las dos definiciones de Iglesia que recupera el Concilio Vaticano II de los padres de la Iglesia. En el siglo XIX raramente se hablaba en la Iglesia de pueblo de Dios ni de misterio de comunión. Se hablaba de sociedad perfecta. Pío XII es el que rompe de un modo revolucionario con la encíclica Mystici Corporis y es el primero que dice, no, la esencia de la Iglesia es que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, ahí introduce la clave del misterio en la Iglesia, ¿no? Entonces, no es que no existiese en la teología, ni en Trento, pero se había perdido una referencia más original de los padres de la Iglesia de los primeros tiempos y se habían utilizado expresiones más sociológicas para hablar de la Iglesia, ¿no? Entonces, pueblo de Dios y misterio de comunión. Vale, pues las dos son claves para entender también la presencia de Jesús en medio, ¿no? Donde dos o tres, ¿no? Jesús en medio es el que acompaña al pueblo de Dios, el que está en medio del pueblo de Dios, ¿no? Y con misterio de comunión, porque precisamente la comunión de la Iglesia es un misterio porque depende de una presencia misteriosa. No es una presencia visible, es una presencia misteriosa, que es la de Jesús, ¿no? Entonces, los dos conceptos van en esta línea. Por eso aquí subrayamos Iglesia, pueblo de Dios, pero sin olvidar la otra de misterio de comunión. La descripción de pueblo de Dios, los padres del Concilio Vaticano II, que insistían más en esta definición, querían hablar sobre todo de toda esta dimensión de pueblo, de implicación en el pueblo, venía mucho de América, tiene mucho que ver con la teología del pueblo, que tanto ha traído el Papa Francisco, que es una visión distinta de la teología de liberación, pero que le une a la teología de liberación toda esta dimensión de las comunidades de base, del origen, bien. Pero pues mientras que el ministerio de comunión a veces se ha utilizado más desde una perspectiva pues más teológica, pero las dos son complementarias. Bien, lo mismo ocurre con sus notas, sintetizadas con la claridad por el catecismo de la Conferencia Episcopal. Es su presencia la que hace una a la Iglesia, porque la Iglesia es una, no son dos ni cinco, es una, ¿por qué? Porque uno es el Señor, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, primero un solo Señor, ¿no? Entonces, por eso es una, por Él. Santa, porque en ella está el único santo, y con su Espíritu, el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la Iglesia Santa. La Iglesia Santa no es santa por la santidad de sus miembros, es santa porque está Jesús en medio, ¿no? Que es el santo. Católica, solo Él, Jesús, es de verdad universal, porque Dios Padre hizo todo el universo mirando a su Hijo, ¿no? Entonces, Él es la universalidad por excelencia, ¿no? Y apostólica, es Él quien instruye y envía a los apóstoles y a sus sucesores, ¿no? Por tanto, las cuatro notas de la Iglesia arrancan de la presencia de Jesús, ¿no? El recuadro favorece relacionar las notas de la Iglesia con la vida real y concreta de la Iglesia, hasta donde alcanza el conocimiento que de ella tienen los que participan en la catequesis, entre los cuales el catequista servirá para completar la relación. Porque les preguntamos, ¿podrías poner ejemplos que muestren fielmente cada una de las notas o características de la Iglesia? Que él vea que estas notas no son cosas abstractas, sino que son reales, ¿no? Entonces, pues que el conocimiento que ellos tienen desde la parroquia y tal, pues ¿por qué es una? Pues a lo mejor, si ellos no salen, les podéis decir, oye, ¿tú sabes que si vas a cualquier parte del mundo y vas un domingo a misa, las lecturas son las mismas? Pues ya te da un signo de unidad, una iglesia una, ¿no? Y pues podemos ayudarles a poner ejemplos para que vean que esto de una santa, católica y apostólica tiene que ver con la vida real de la Iglesia, ¿no? Bien, el recuadro favorece la imagen, una iglesia pobre, en un entorno pobre y misionero, en un país pobre de misión como es Angola, una parroquia aislada del mundo en el interior de la selva centroafricana. No solo
también, sino sobre todo ahí brillan las 4 notas de la Iglesia, ¿no? En la Iglesia misionera, ¿no? Esta es una foto que tomé yo en Angola, en la selva, en una iglesia construida allí por la gente, magnífica, ¿no? Bueno, santos, San Francisco y Santa Clara de Asís. ¿Por qué estos santos para hablar de la presencia de Jesús en medio? Podíamos haber elegido muchos otros. En principio, el poder elegir a 2 santos que se santifican juntos. Podría haber sido San Isidro y Santa María la Cabeza, ¿no? Pero ahí ahí pesa más la realidad de esta unidad como matrimonio, ¿no? Pero San Francisco de Asís y Santa Teresa son 2 consagrados que entre ellos hay una unidad, históricamente es clarísimo, hay una unidad que sobrepasa los límites humanos. Hay una unidad de corazón, una unidad de espíritu. Podían entenderse sin hablar. Eran los 2 profundamente místicos y profundamente unidos, ¿no? Y no era una unidad de enamoramiento o una unidad de... No, era una unidad mística 100%, ¿no? Pero una unidad profundísima, ¿no? Entonces creo que son un ejemplo clarísimo. Entonces, además de explicar un poquito de la vida de cada uno, ponemos también este texto al final, porque entre las tantísimas florecillas de San Francisco, tantísimas historias de la vida de San Francisco y Santa Clara de Asís, que todas son interesantísimas y preciosas, esta que yo he elegido para poner aquí me parecía de una especial sensibilidad para entender esta unidad entre los 2, ¿no? Sabemos que 2 años antes de la muerte de Francisco, Clara lo curó de sus heridas con cataplasmas de hierbas aromáticas. Sin embargo, más importante que las atenciones que le dispensó, debió de ser el coloquio de sus almas. Antes de morir en la Porcíncula, Francisco pidió a Clara que desterrara la pena y le prometía que cuando ella estuviera en la hora de la muerte, lo vería de nuevo, que él la custodiaría siempre junto al Padre y no la abandonaría jamás, ¿no? Es una cosa realmente impresionante, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy interesante esto, ¿no? En el recuadro propone una cuestión profunda, pero no difícil de entender. Entre los 2 santos que se reconocen en y en medio, Jesús. Lo ven en el otro mientras Jesús se ve en medio de los 2, ¿no? Esta idea, estos 2 santos se admiraban, corregían y ayudaban mutuamente. Francisco veía en Clara a Jesús, Clara veía en Francisco a Jesús, y Jesús se reconocía a sí mismo en medio de ellos, ¿no? Entonces creo que esta es una idea muy importante para ver si tenemos 2 santos que han realizado plenamente el don de 2 o 3 estén unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, son Francisco y Clara. Muchos otros también, ¿eh? Entonces estoy pensando, por ejemplo, en San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, ¿no? Es una cosa que a mí me gusta mucho de la vida de San Francisco Javier, es que cuando se fue pues ya de misionero a Oriente, y se sabe que llevaba la Biblia, la cruz, pero llevaba una bolsita de cuero colgada al cuello. ¿Qué llevaba en esa bolsita de cuero? Cualquiera puede decir, pues una reliquia, o llevaba una cruz, o llevaba un... Y además él la agarraba fuertemente en los momentos de dificultad. ¿Y qué es lo que llevaba ahí, en la bolsita de cuero? La última carta de Ignacio, recortada la firma, la metía ahí. También nos muestra una comunión y una unidad con San Ignacio excepcionales, ¿no? En esos detalles, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que entre los santos esta unidad entre ellos es muy evocativa, ¿no? Bien, pasamos a Cuidamos, que vamos con el tiempo. Ves que este es un cuaderno precioso, ¿eh? Pero pasamos a Cuidamos. Cuidamos, unidad, palabra divina. De la guía, cuidar la unidad, por otra parte, es reconocer en ella no solo la nota de la Iglesia, sino por la promesa de Jesús y como emanación de la Iglesia, la nota de las familias, los ámbitos de trabajo, las escuelas, los parlamentos. Es decir, que esta unidad de Jesús en medio, en la Iglesia, no está llamada solamente a quedar encerrada en medio en la Iglesia, en las paredes de la Iglesia, sino que es una unidad que genera la unidad en la sociedad y en el mundo, ¿no? La presencia de Jesús en medio entre 2 cristianos genera unidad en todos los demás ámbitos, en el ámbito de las familias, en las oficinas, en las fábricas, en las escuelas, en los parlamentos, ¿no? Entonces aquí he recogido
Reconozco que aquí yo he sido un poquito pesado en esto, pero es que eran los textos que yo tenía más a mano y que me inspiraban para este cuaderno. Otro texto de Chiara Lubich, ya lo único que he hecho ha sido ponerlo CL entre paréntesis para que no apareciera tantas veces, pero es un texto también muy bonito donde explica esta unidad en los distintos ámbitos de la sociedad. Pasamos a compartimos y participamos, voy un poco más rápido, y aquí hablamos en compartimos y participamos, hablamos de uno de los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia. Sabéis, los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia: la búsqueda del bien común. Antes de la búsqueda, el primero es la dignidad del ser humano, el segundo, la búsqueda del bien común, el tercero, el principio de solidaridad, y el cuarto, el principio de subsidiariedad. ¿Cuál es el que más de estos 4 principios, el que le viene como anillo al dedo a todo el tema de la unidad y de Jesús en medio? Pues el principio de subsidiariedad. También el de solidaridad, por supuesto, también el bien común, pero el de subsidiariedad de un modo muy claro, ¿no? Entonces, lo hablamos de este principio, en compartimos, damos a conocer este principio de algún modo, ¿no? El principio de subsidiariedad. Como siempre en estas... está el contexto teológico, dice la guía. En el plano social vemos como entre las consecuencias de la unidad en la diversidad, sobre todo cuando nacen del discernimiento que brinda la presencia de Jesús en medio, está el principio del compromiso por la subsidiariedad. Esto es lo que se plantea en el recuadro. Si os fijáis, en el primer punto se explica el principio, ¿no? Toda tarea social está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible que la pueda asumir. Una estructura de orden superior solo ha de actuar si el grupo social de orden menor o inferior no se encuentra en condiciones de hacer frente a la situación. Así, el plano social de nivel superior debe situarse en una actitud de ayuda por si el grupo inferior no estuviese en la posición de poder arreglar un problema. Por eso este principio está estrechamente unido a 2 reglas sociales: la prohibición de la usurpación de la competencia y el compromiso por la colaboración. Esto es en los temas sociales. ¿Cuál es el principio de subsidiariedad típico, propio, genuino de la doctrina social de la Iglesia? O sea, se inventa la palabra y lo explica León XIII y la doctrina social de la Iglesia. Es una palabra, subsidiariedad, que la encontraréis en casi todas las constituciones democráticas, en casi todos los planteamientos de ordenamiento jurídico político, pero es un principio que nace del cristianismo, pero no del siglo XVI, del siglo XIX-XX, el principio de subsidiariedad. Es fundamental, es el que explica pues, por qué el nacimiento de organismos internacionales, lo que tiene que tener una repercusión mayor, que no lo tenga una menor, pero también el valor de las pequeñas comunidades, el valor de la sociedad civil, el valor de los ayuntamientos, porque tiene que ser el gobierno central el que, ¿no? Si nosotros podemos, ¿no? Entonces, en realidad el principio de subsidiariedad es el principio del respeto a la capacidad de participación para que sea real y para que todos podamos construir la sociedad entre todos. Está basado en la participación, y una participación que respeta los distintos niveles de participación, ¿no? Esto tiene digamos, un anticipo eclesiológico, que es el de la colegialidad. En la teología católica hablamos de la colegialidad, hablamos de la sinodalidad. En el fondo es lo mismo, ¿no? La colegialidad, lo que nos está hablando es de esto, ¿no? Una iglesia colegial es una iglesia en la que las decisiones no se toman de arriba abajo, sino que se consultan, hay una participación, hay un colegio, ¿no? Entonces el principio de subsidiariedad tiene que ver con todo esto, y es un principio fundamentalmente cristiano que nace de una mirada cristiana de la comunión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo explicamos, ¿no? Y en participamos el compromiso por la solidaridad, que es la participación, ¿no? La subsidiariedad en el seno de la comunidad humana organizada se traduce en un sano equilibrio subsidiario entre instituciones públicas y sociales. Ambas requieren de la participación, en las primeras indirectamente a través del voto, en las segundas directamente a través de la sociedad civil, ¿no? Es decir, ¿por qué la Iglesia defiende que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos? Porque intenta respetar el principio de subsidiariedad. Es decir, si los gobernantes los podemos elegir entre todos, porque mejor a que lo elijan solamente unos pocos, ¿no? Es decir, el principio de solidaridad siempre facilita la participación de todos, ¿no? Entonces, es un principio, pero también la presencia de la sociedad civil, ¿no? Bueno, pero también pues, deja la iniciativa privada, la iniciativa social, ¿no? No todo lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Sino dejar también a la iniciativa. El Estado secunda
La subsidiariedad siempre es un respeto. No, si tú lo haces y lo haces bien, yo no tengo que meterme, yo te respeto, yo estoy detrás, yo te apoyo, yo te ayudo, ¿no? Entonces, siempre es este tipo de relaciones subsidiarias que decimos, ¿no? Que siempre respetan la iniciativa del otro, ¿no? Dentro de un grupo humano, de una comunidad humana, pues el principio de subsidiariedad se desarrolla cuando no hay uno que es el que lo hace todo, o dos, y los demás no tienen ni voz ni voto, ni que se les ocurra opinar, ¿no? Sino que hay, ¿no? Que hay esta participación, porque hay esta búsqueda común, ¿no? El concepto de consenso, todo está relacionado con el principio de subsidiariedad, ¿no? Y luego en Comunicamos hablamos de una consecuencia de la participación, que es el de la opinión pública. Yo creo que es bueno que los chavales, desde una perspectiva cristiana, entiendan qué es esto de la opinión pública. Entre otras cosas porque los chavales hasta ahora les hablas de los medios de comunicación y les estáis sin cuidado. Les interesa la comunicación a través de los medios, pero no los medios de comunicación y menos la información. Entonces, es bueno explicarles que en la sociedad en la que viven tienen que ser participativos. Para ser participativos tienen que estar bien informados. Y para estar bien informados tienen que ser críticos y al mismo tiempo valorar la importancia que tiene la opinión pública, ¿no? Porque al final es la que muestra lo que parece que puede querer la mayoría, ¿no? Entonces hay mucha manipulación en la opinión. Entonces, entrar en ese mundillo, aunque sea brevemente, bueno, pues en esta página les planteamos unas claves para poder entrar de esto de un modo sencillo, ¿no? Y luego pasamos a, como veis, voy un poquito más rápido, a Oramos. Y en Oramos tenemos todo lo que Dios creó es bueno y el cántico a las criaturas. Aquí volvemos a lo esencial. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Por qué nos vamos a este punto aquí, ¿no? Recurrimos a la enseñanza oracional de los salmos, en este caso de la bendición por la creación, por su armonía, huella de la unidad en la diversidad de Dios, ¿no? La creación, huella de la unidad en la diversidad. De algún modo estamos hablando de unidad, de Jesús en medio, que genera unidad, pues vemos que la propia naturaleza nos está mostrando esta unidad, ¿no? A través de las criaturas, ¿no? Entonces, la bendición de las criaturas. Y luego el texto, ya que hemos tenido a San Francisco de Asís en Imitamos, pues aprovechamos aquí y volvemos otra vez a San Francisco de Asís con el cántico de las criaturas, ¿no? La foto, por curiosidad, está tomada del mismo lugar que la foto de Aprendemos, ¿no? Allí en esa selva de Angola, ¿no? Se ven esos troncos de esos árboles tan bonitos. Y luego creo que también es evocativa la foto de mi diario, ¿no? En un plano largo de unos jóvenes andando y hablando juntos, la semilla de la unidad, pero en medio de muchos otros, ¿no? Porque la vocación de la unidad es para todos, ¿no? No solamente para ¿no? Eso que dice tanto nuestro arzobispo, el cardenal Osoro, de que no tenemos que hacer una iglesia estufa, ¿no? Que es una iglesia en la que estamos muy a gustito, porque estamos unidos, 4 o 5, y el mundo va por ahí, ¿no? Esa unidad tiene que ser siempre y es extensiva, ¿no? Entonces, un poco en esa idea. Y el salmo que hemos elegido en la contraportada, pues es del Salmo 133, ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos juntos, ¿no? Los hermanos unidos, ¿no? Mejor que esto.